Descubrí que mi novia estaba embarazada, pero el padre era mi propio hermano menor. Mi nombre es Marcos, tengo 28 años, y desde siempre he sido el pilar de mi familia. Mi hermano menor, Diego, y yo crecimos en un hogar donde todo era un caos. Nuestros padres se separaron cuando yo tenía 14 años y él apenas 10. Mientras otros niños soñaban con qué juguete pedir para Navidad, yo soñaba con que mi madre dejara de llorar y mi padre regresara a casa. Esa responsabilidad que nadie me pidió se convirtió en parte de quien soy. Me convertí en una especie de figura paterna para Diego, el encargado de mantenerlo fuera de problemas, de guiarlo cuando nuestro mundo parecía caerse a pedazos. Diego siempre fue diferente a mí. Donde yo era serio y metódico, él era impulsivo y despreocupado. Pero esa dinámica nos funcionaba, él traía vida a mi mundo, y yo era su ancla. A pesar de nuestras diferencias, éramos inseparables. O al menos, así lo pensaba. Con Clara, mi novia, sentí por primera vez en mucho tiempo que mi vida podía ser algo más que cargar responsabilidades. La conocí hace 2 años en una cafetería donde trabajaba mientras terminaba sus estudios de arte. Ella era todo lo que yo no sabía que necesitaba, alegre, apasionada, llena de energía. Estar con ella me hacía sentir que podía soltar un poco el peso que llevaba encima. Clara y Diego también se llevaban bien, y eso siempre me hizo feliz. Para mí, ella no solo era mi pareja, sino una parte de mi pequeño círculo, mi familia. Pero todo cambió esa tarde. Estaba ordenando el cuarto mientras Clara había salido a encontrarse con unas amigas. Buscando un cargador en su mesita de noche, me topé con una pequeña caja de pruebas de embarazo. Al principio, no entendí lo que veía. Abrí la caja, y allí estaba, una prueba positiva. Mi corazón dio un vuelco. ¿Clara estaba embarazada? ¿Por qué no me había dicho nada? Una mezcla de emociones me invadió. No habíamos hablado de tener hijos, pero la idea no me asustaba. Por un instante, incluso sentí alegría, como si esto pudiera ser un nuevo capítulo para nosotros. Pero esa sensación desapareció en el momento en que mis ojos encontraron algo más en el cajón, una carta doblada apresuradamente. No debería haberla leído. Lo sabía. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad, fue más fuerte. Abrí la carta, y la primera línea me golpeó como un puñetazo. No sé cómo enfrentarte después de lo que pasó, fue un error, uno enorme, pero no puedo fingir que esto no ocurrió. La letra era de Clara. Mi respiración se aceleró mientras seguía leyendo. Cada palabra era como un ladrillo cayendo sobre mi pecho, aplastándome más y más. Y entonces llegué a la última línea. El bebé es tuyo, pero él no puede enterarse. Mi mente se quedó en blanco. Sabía a quién iba dirigida esa carta, Diego. Mi propio hermano. De repente, todo encajó. Su reciente distanciamiento, la forma en que evitaba mirarme a los ojos, la extraña tensión entre él y Clara que nunca había querido admitir. Sentí que el suelo bajo mis pies se desmoronaba. Mi hermano, mi mejor amigo, mi sangre. La persona por la que había hecho sacrificios, por la que había renunciado a tantas cosas. Y Clara, la mujer con la que creí que estaba construyendo un futuro. Me quedé ahí, sentado en el borde de la cama, sosteniendo esa maldita carta, con el estómago revuelto y el corazón hecho pedazos. Mi mundo estaba destrozado, y no sabía si quería enfrentar lo que venía después. Pasé horas sentado en el borde de la cama, con la carta en las manos y un nudo en el estómago. No podía pensar con claridad. Las palabras de Clara seguían repitiéndose en mi cabeza: el bebé es tuyo, pero él no puede enterarse. Era como si alguien hubiera arrancado el suelo bajo mis pies y me dejara caer en un abismo. Cuando Clara regresó esa noche, trató de actuar como si todo estuviera normal, como si nada hubiera pasado. Su sonrisa era la misma de siempre, pero yo ya no podía verla igual. Apenas podía mirarla. En mi mente, se repetía una sola pregunta: ¿cómo había llegado a esto? ¿Todo bien?, preguntó, dejando su bolso en el sillón y caminando hacia mí. Mi cuerpo estaba tenso, pero intenté no explotar de inmediato. Necesitaba respuestas antes de dejarme llevar por la rabia. Clara, dije, tratando de mantener la calma, encontré algo hoy. Su rostro cambió al instante. Su sonrisa se desvaneció, y en sus ojos apareció una mezcla de miedo y culpa.
No necesitaba decir más. Ella sabía exactamente a qué me refería. ¿Qué encontraste?, preguntó, intentando sonar tranquila, pero su voz temblaba. Levanté la carta que había encontrado en su mesita de noche y la dejé sobre la mesa frente a nosotros. El color desapareció de su rostro. Fue como si la sangre en sus venas se congelara. ¿Es cierto?, pregunté, con un tono bajo pero cargado de emoción. Mis manos seguían temblando, pero me obligué a mantenerme firme. ¿Es cierto que estás embarazada, y que el bebé no es mío? Clara tardó unos segundos en responder, y cada segundo de su silencio era como una puñalada más. Finalmente, suspiró, con lágrimas comenzando a acumularse en sus ojos. Marcos, lo siento. No quería que te enteraras así. Entonces, es verdad, la interrumpí. Mi voz sonaba más rota de lo que esperaba. Ella asintió, y una lágrima rodó por su mejilla. Fue un error, no sé cómo pasó. No pude contenerme más. La rabia y el dolor explotaron al mismo tiempo. ¿No sabes cómo pasó? Es mi hermano, Clara. Diego. ¿Cómo puedes decir que no sabes cómo pasó? Clara comenzó a llorar más fuerte, pero en ese momento no sentí lástima por ella. Sentí una mezcla de asco y traición. Había confiado en ella, en nosotros. ¿Desde cuándo?, pregunté, mi voz temblando de furia. ¿Cuánto tiempo lleva esto ocurriendo? Ella trató de hablar entre sollozos. Fue una vez. Solo una vez, te lo juro. Diego vino aquí un día cuando tú estabas fuera. Habíamos tomado un par de copas, y no sé qué pasó. Fue un error, uno horrible, y nunca quise que saliera a la luz. Pero ahora estoy embarazada, y no sé qué hacer. Me levanté de golpe. Mi mente era un torbellino. No sabía si gritar, llorar o salir corriendo. ¿Diego sabe que estás embarazada?, pregunté, intentando controlar mi voz. Clara negó con la cabeza. No, aún no. Tenía miedo de decírselo. Su respuesta fue la gota que colmó el vaso. Sin decir una palabra más, salí de la casa y subí al auto. No sabía dónde iba, pero sabía exactamente a quién debía enfrentar, a Diego. Cuando llegué a su departamento, toqué la puerta con fuerza. Necesitaba que él me mirara a los ojos y me diera una explicación. Unos segundos después, la puerta se abrió, y ahí estaba él, con su sonrisa habitual, la misma que siempre había usado para salir de problemas. Pero esta vez, no funcionaría. ¿Marcos? ¿Qué pasa?, preguntó, claramente sorprendido por mi presencia a esas horas. No dije nada. Saqué la carta que había traído conmigo y la empujé contra su pecho. Diego la tomó, frunciendo el ceño mientras la leía. Y entonces, vi cómo su expresión cambiaba. Primero fue confusión, luego vergüenza, y finalmente, miedo. ¿Es cierto?, pregunté, mis manos apretadas en puños. ¿Te acostaste con Clara? Diego levantó la vista, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes, culpa. Marcos, yo. No me mientas, Diego. Grité, sintiendo que toda mi vida estaba a punto de explotar. Diego suspiró, bajó la cabeza, y en voz baja, respondió. Sí. Ese simple sí fue suficiente para destrozarme por completo. El sí de Diego resonó en mi mente como un eco interminable. Nunca pensé que una sola palabra pudiera causar tanto daño. Me quedé allí, parado frente a él, sintiendo como toda la confianza y el amor que le había tenido se desmoronaban como un castillo de naipes. ¿Cómo pudiste?, murmuré. Mi voz estaba cargada de rabia, pero también de un dolor que no podía contener. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Diego? Él no me miraba. Tenía la cabeza baja, las manos temblorosas, como si supiera que no había nada que pudiera decir para justificar lo que había hecho. No fue algo que planeé, Marcos. Su voz era débil, casi susurrante. Fue un error. No sé qué pasó. Me acerqué un paso hacia él, sintiendo que cada palabra que salía de su boca solo empeoraba las cosas. Un error. Grité. ¿De verdad vas a reducir esto a un simple error? Es mi novia, Diego.
¿No te importó en absoluto lo que esto significaría para mí? Diego levantó la vista por fin, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Eso solo me enfureció más. No quería verlo llorar, no quería verlo mostrar arrepentimiento. Quería respuestas, quería entender cómo alguien a quien había protegido toda mi vida, alguien por quien había sacrificado tanto, podía traicionarme de esa forma. No fue algo que planeamos, dijo, tratando de justificarse. Ese día estaba borracho, y Clara también. Las cosas se salieron de control. ¿Borracho? Me burlé, riéndome de forma amarga. Claro, culpen al alcohol. Siempre hay una excusa, ¿verdad? Diego dio un paso hacia mí, como si quisiera explicarse mejor, pero levanté una mano para detenerlo. No quiero escucharte. Mi voz se quebró un poco, porque por más que quisiera mantenerme firme, estaba destrozado por dentro. Todo lo que has hecho es demostrarme que no puedo confiar en ti. Y no puedo seguir fingiendo que esto es algo que simplemente puedo superar. Él negó con la cabeza, y ahora su voz sonaba desesperada. Marcos, por favor, no quiero perderte. Yo no quería que esto pasara. Clara tampoco. El simple hecho de escuchar su nombre hizo que mi estómago se revolviera. ¿Y qué hay del bebé? Pregunté, mirándolo directamente a los ojos. ¿Es tuyo? Diego tragó saliva, y aunque no respondió de inmediato, su silencio fue suficiente para confirmar lo que ya sabía. Todavía no estoy seguro, admitió finalmente. Clara me dijo que hay una posibilidad, pero no lo sabemos con certeza. La rabia que sentí en ese momento era indescriptible. Quería gritar, golpear algo, pero al mismo tiempo, sentía un peso en el pecho que me impedía siquiera respirar con normalidad. ¿Una posibilidad? Repetí, con sarcasmo. Genial. Ni siquiera tienes el valor de enfrentar la verdad. No podía seguir allí. No quería seguir mirándolo. Mi hermano, la persona en quien más confiaba, había arruinado todo. Diego, no puedo hacer esto ahora. Mi voz era apenas un murmullo. Necesito que te mantengas lejos de mí, y de Clara. Diego intentó acercarse, pero retrocedí un paso. Marcos, por favor, escúchame. No. Lo interrumpí, sintiendo las lágrimas acumulándose en mis ojos. Ya no hay nada que escuchar. Salí de su departamento sin mirar atrás. Mi pecho dolía como si me hubieran clavado un puñal. Todo en mi vida parecía desmoronarse a la vez, y lo peor era que no sabía cómo iba a salir de esto. Cuando llegué a casa, Clara estaba esperándome, sentada en el sofá. Su rostro reflejaba la preocupación, pero también la culpa. No podía ni mirarla sin sentir una mezcla de tristeza y asco. Hablé con Diego, le dije, sin rodeos. Ella cerró los ojos y dejó escapar un sollozo. Marcos, yo. No digas nada. La interrumpí, con la voz rota. No hay nada que puedas decir que arregle esto. Me quedé allí, parado en medio de la sala, mirando a la mujer con la que había planeado mi futuro y preguntándome cómo había llegado a este punto. Voy a salir. Le dije finalmente. Necesito tiempo para pensar. Antes de que pudiera responder, salí de la casa. No sabía a dónde iba, pero necesitaba escapar de esa pesadilla, al menos por un momento. Pasaron semanas después de esa noche, semanas en las que el dolor no me dejó en paz. Durante los primeros días, me encerré en mí mismo. No respondía llamadas, no veía a Clara ni a Diego. Simplemente trataba de procesar todo lo que había pasado, pero el peso de la traición seguía aplastándome. Sin embargo, la vida no se detiene. Por más que quería pausar el tiempo, el mundo seguía girando, y tuve que tomar decisiones. Decidí terminar mi relación con Clara. Era algo que me dolió profundamente, porque a pesar de todo, la había amado de verdad. Pero sabía que jamás podría superar lo que había hecho. Nunca volvería a verla con los mismos ojos, y quedarme en esa relación solo prolongaría mi sufrimiento. Diego fue una historia más complicada. Había sido mi hermano, mi mejor amigo, mi compañero de vida, pero ahora era también la persona que había destruido mi confianza. Durante mucho tiempo, no quise hablarle. Lo evitaba, porque cada vez que pensaba en él, sentía una mezcla de rabia y tristeza que no sabía cómo manejar.
Finalmente, meses después, Diego me buscó. Llegó a mi apartamento sin previo aviso, con una mirada de arrepentimiento que no había visto antes. Me pidió hablar, y aunque mi instinto inicial fue echarlo, decidí escuchar. No espero que me perdones, Marcos, me dijo, con lágrimas en los ojos. Pero quiero que sepas que lo siento, más de lo que puedo expresar. Arruiné nuestra relación, te traicioné de una forma imperdonable. No sé si algún día podrás volver a confiar en mí, pero quiero que sepas que haré lo que sea para recuperar, aunque sea una parte de lo que perdimos. Sus palabras me golpearon fuerte. Había algo sincero en su voz, algo que me hizo dudar. Durante meses había guardado tanto rencor que no me había permitido pensar en lo que realmente quería. Y en ese momento, me di cuenta de algo importante, el rencor solo me estaba destruyendo a mí. Diego había cometido un error terrible, sí, pero seguir cargando con ese odio no iba a arreglar nada. No sé si puedo perdonarte todavía, le dije, siendo honesto. Pero tampoco quiero vivir con este peso toda mi vida. Esa fue la primera vez que sentí que podía empezar a soltar todo lo que me atormentaba. No fue fácil, y no fue inmediato, pero con el tiempo, logré encontrar algo de paz. Diego y yo no volvimos a ser los mismos, pero poco a poco, empezamos a reconstruir nuestra relación. No era perfecta, pero era un comienzo. Con Clara nunca hubo vuelta atrás. Ella tuvo a su bebé, y aunque nunca quise saber los detalles, me enteré por terceros que Diego asumió su responsabilidad como padre. Era una vida que yo no podía ni quería formar parte, pero me alegré de que él estuviera haciendo lo correcto. La moraleja de todo esto es que la vida a veces te golpea de formas que nunca esperarías, y las personas que más amas pueden ser quienes más te hieran. Pero aferrarte al odio solo prolonga el dolor. Aprendí que no siempre puedes recuperar lo que pierdes, pero puedes elegir cómo seguir adelante. Y aunque algunas relaciones nunca serán lo que fueron, a veces el perdón no es tanto para los demás como para ti mismo. Porque soltar el peso de la traición es el primer paso para empezar a sanar. Y, por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy en paz.